El contenido que desarrollamos hoy trata sobre la composición química de la célula. Entonces, cuando hablamos de la composición química de la célula, básicamente mencionamos dos grupos de componentes de la célula. ¿Qué serían? Los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Básicamente, cuando hablamos de compuestos inorgánicos, mencionamos al agua, a gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, mencionamos también a sales minerales. Cuando hablamos de componentes orgánicos, mencionamos cuatro grupos principales. ¿Cuáles son esos grupos? Serían los hidratos de carbono, carbohidratos, mencionamos los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Enfocarnos en lo que respecta a la importancia biológica de estos componentes orgánicos, tiene que decir ahí realmente, orgánicos. Cuando hablamos de estos componentes orgánicos, tenemos que tener en cuenta qué monómeros forman parte de estas moléculas, qué enlaces químicos le caracteriza, cuáles son las funciones. Mencionamos también cuál es la clasificación de estas moléculas y en qué grupos taxonómicos son característicos. Bueno, siguiendo entonces con los componentes orgánicos, los cuatro grupos que mencionamos, seguimos. A ver. Bueno, en relación entonces a los componentes orgánicos, en forma general podemos hablar de que básicamente se componen de diferentes elementos químicos. Bueno, sabemos que un átomo es una unidad estructural básica de la materia. En relación a los átomos, sabemos que van formando moléculas y esas moléculas van, vamos a decir, interaccionando con otras moléculas mediante enlaces químicos. Sabemos que se llama polímeros, macromoléculas. Bueno, sobre los enlaces químicos. Existen diferentes enlaces químicos que le caracterizan a las moléculas biológicas. Las moléculas biológicas podemos llamarles también biomoléculas, que son las moléculas orgánicas. Bueno, mencionamos los diferentes enlaces químicos y también mencionamos los elementos químicos que forman de estas moléculas biológicas. ¿Cuáles son los elementos químicos más comunes? Sería el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y el azufre. En relación a las formas que se presentan las moléculas de estos componentes orgánicos, están lo que llamamos isómeros, que básicamente es cuando difieren en relación a la estructura y tienen una misma fórmula molecular. Sin entrar en mucho detalle en la parte química, mencionamos los tipos de isómeros que pueden ser estructurales, geométricos y enantiómeros. También encontramos en las moléculas biológicas lo que se llama grupos funcionales, que sería un grupo de átomos que tiene ciertas características químicas. Acá en esta tabla se presentan los diferentes grupos funcionales. Está el grupo hidroxilo, está el grupo carbonilo, que hay de dos tipos, aldehídos y cetonas. Está el grupo carboxilo. Tenemos también el grupo amino
grupo fosfato y grupo sulfhídrilo. Básicamente estos grupos funcionales están relacionados con qué elementos químicos forman parte. El grupo hidroxilo básicamente tiene oxígeno e hidrógeno. El grupo carbonilo tiene carbono con oxígeno, presenta un doble enlace. El grupo carboxilo también presenta carbono-oxígeno. El grupo amino hace referencia al nitrógeno, a la presencia de nitrógeno. El grupo fosfato es la presencia de fósforo en ese grupo funcional. Y grupo sulfhídrilo, que presenta básicamente azufre en su composición. Bueno, habíamos mencionado que las moléculas orgánicas se van formando mediante moléculas simples que reciben el nombre de monómeros. Entonces, un monómero, cuando se une con otro monómero, va a formar un dímero. Cuando se unen varias moléculas simples, un monómero sería un polímero. Entonces existen reacciones de condensación, que sería cuando se sintetizan moléculas mayores, y están las reacciones de hidrólisis, cuando una molécula se degrada en moléculas más simples. Ya habíamos dicho el término a qué se refiere: polímero, monómero y macromoléculas. Recordamos, cuando hablamos entonces de moléculas biológicas o biomoléculas, mencionamos estos 4 grupos principales: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Todas estas moléculas forman parte de una célula. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando estudiamos estos 4 componentes orgánicos? Sería qué monómero forma parte, qué enlace le caracteriza, cuál sería la función, cuál es la clasificación y en qué grupos o en qué reinos pueden ser característicos. Empezando entonces con carbohidratos o hidratos de carbono. Básicamente son moléculas que presentan 3 elementos químicos. Esos 3 elementos químicos serían el carbono, el hidrógeno y también el oxígeno. Básicamente la relación sería 1, 2, 1. O sea que por cada átomo de carbono encontramos 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Cuando hablamos también de hidratos de carbono, carbohidratos, podemos hacer la clasificación de acuerdo a la cantidad de moléculas simples. ¿Cuál es la clasificación? Serían 3 tipos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces, por el nombre nos damos cuenta qué cantidad de azúcar simple, qué cantidad de moléculas simples presenta. Monosacárido está formado por una molécula simple. Disacárido, 2 moléculas simples. Y polisacáridos, varios azúcares simples o varios monómeros. ¿Cuál es la característica de los monosacáridos? Que ese monómero forma parte de una cantidad de carbono de 3 a 7. Entonces, según la cantidad de carbono presente en un monosacárido, se puede volver a clasificar. Podemos clasificar entonces en triosas, que tienen 3 átomos de carbono, pentosas, que tiene 5 átomos de carbono, y hexosa, que tiene 6 átomos de carbono. Habíamos dicho inicialmente, los monosacáridos tienen un rango de 3 a 7 carbonos. Entonces, también podemos mencionar los que tienen 4 átomos de carbono son tetrosas, y los que tienen 7 átomos de carbono serían heptosas. Pero lo más simple son triosas, pentosas y hexosas. Bueno, empezando con lo que serían los monosacáridos. Los monosacáridos, los ejemplos de monosacáridos podemos mencionar en esta imagen.
Las triosas tenemos dos ejemplos básicamente, ¿verdad? Tenemos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Vamos a tener en cuenta que dentro de estos monosacáridos podemos mencionar aquellos que son aldehídos y cetonas. Si ustedes observan en esta imagen de triosas, vamos a identificar el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es aquel grupo funcional que presenta carbono, oxígeno con doble enlace. Y en la imagen podemos ver en el gliceraldehído, en esta parte, en el extremo. Entonces, cuando el aldehído se encuentra en el extremo de la molécula, el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la molécula, el monosacárido se llama aldehído o aldosa. Cuando el grupo carbonilo se encuentra en una posición intermedia, en este caso el grupo carbonilo está en la posición del carbono número 2. Entonces, la molécula se llama cetona o cetosa. Bueno, nosotros por el nombre ya nos damos cuenta si cuál es aldehído y cuál es cetona en relación a la terminación. Gliceraldehído termina en aldehído, entonces ya sabemos. La dihidroxiacetona termina en cetona y sabemos también qué tipo de molécula es. En relación a las pentosas, mencionamos dos ejemplos muy comunes, que sería la ribosa y la desoxirribosa. Estos azúcares son encontrados en ácidos nucleicos. La ribosa encontramos típicamente en el ARN y la desoxirribosa encontramos en el ADN. Vamos a fijarnos también la posición del grupo carbonilo. La posición del grupo carbonilo en la ribosa se encuentra en el carbono número 1. Entonces es un aldehído. En la desoxirribosa, el grupo carbonilo que está acá se encuentra en el carbono número 1, en el extremo. Entonces es una molécula de tipo aldehído también. Siguiendo con los ejemplos, tenemos la otra clasificación de monosacárido, las hexosas, que tiene 6 átomos de carbono. En este caso mencionamos la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa sabemos que es el monosacárido principal cuya función es de ser una molécula energética, o sea, actúa como fuente de energía. Y vamos a identificar si es un aldehído o una cetona también. En relación a la glucosa, el grupo carbonilo está en el carbono número 1, o sea, está en el extremo y es un aldehído. Acá tenemos también identificado, entre paréntesis por supuesto, pero hay que básicamente identificar en la fórmula estructural también. La fructosa, tenemos que el grupo carbonilo se encuentra en el carbono número 2. Entonces, si no está en el extremo, es una cetona. Luego, en la galactosa, identificamos que el grupo carbonilo se encuentra en el extremo, en el carbono número 1, y entonces sabemos que es una molécula de tipo una molécula de tipo aldehído. Bueno, mencionamos entonces la clasificación de los monosacáridos y también los ejemplos. Luego podemos mencionar también la característica que presenta la glucosa. Acá cuando leemos el material de Solomon en el capítulo vamos a encontrar el tipo de enlace alfa y beta. ¿A qué se refiere un enlace alfa o un enlace beta? Es de acuerdo a la característica, en este caso de la glucosa, por ejemplo. Llamamos alfa glucosa cuando el grupo hidroxilo está en un plano contrario al grupo lateral.
Si nos fijamos en esta imagen, ¿cuál es el grupo lateral? El grupo lateral es esto, CH2OH. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? Este que está marcado. Entonces, si está en un plano contrario a este grupo lateral, sería una alfa-glucosa. Cuando este grupo hidroxilo está en el mismo plano que este grupo lateral, decimos que es una beta-glucosa. Entonces, de acuerdo a esa posición del grupo hidroxilo en relación al grupo lateral, tenemos alfa y beta glucosa, y eso se traduce en enlaces alfa y beta. Bueno, la otra clasificación de monosacáridos sería, la otra clasificación, perdón, de hidratos de carbono, en este caso sí, de monosacáridos tenemos, de carbohidratos sería disacáridos, perdón. Disacáridos entonces está formado por dos azúcares simples. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de disacáridos? Sería la maltosa, sacarosa y lactosa. Cuando hablamos de la maltosa, sería el azúcar de Malta. Entonces, si decimos que es un disacárido, está formado por dos azúcares simples, podemos obtener por hidrólisis glucosa y glucosa. O sea, los dos monosacáridos de la maltosa son glucosas. En relación a la sacarosa, que es el azúcar de mesa, tenemos que los dos monosacáridos son la glucosa y la fructosa. Esto se forma por hidrólisis. Bueno, el otro que mencionamos dentro de disacáridos sería la lactosa. La lactosa, que está formado también por dos monosacáridos, sería la glucosa y la galactosa. Bueno, la otra clasificación que mencionamos sería el de polisacáridos. Los polisacáridos están formados por varios azúcares simples. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? El almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón está formado por moléculas de glucosa. El tipo de enlace es 1,4-alfa glucosídico. ¿En qué grupo taxonómico es típico el almidón? En el reino Plante. Se encuentran unos orgánulos que reciben el nombre de amiloplastos. El almidón se puede encontrar en dos formas, en forma de amilosa y en forma de amilopectina. ¿Cuál es la función? Reserva de energía. Bueno, si hablamos que se encuentra típicamente en el reino Plante, sabemos que se puede encontrar en raíces como el de la mandioca, podemos encontrar también en el tubérculo de la papa, podemos encontrar en la raíz de la batata, en diferentes semillas también. Bueno, en relación al glucógeno, es típico de células del reino Animalia y también podemos encontrar en bacterias. En células animales o células humanas, ¿dónde encontramos? En células del hígado y también en células musculares. ¿Cuál es la función del glucógeno? Es reserva de energía. Entonces, cuando hay exceso de glucosa, se forma glucógeno y se almacena en los músculos o en el hígado. Cuando el cuerpo requiere de glucosa, de energía, entonces es trasladar el glucógeno, degradar y separar las moléculas de glucosa que son requeridas por la célula. Cuando hablamos del enlace, podemos mencionar que tiene el enlace alfa 1,4-glucosídico. El otro ejemplo sería la celulosa. La celulosa se forma por monómeros de glucosa también. Y cuando hablamos de la celulosa, la función sería estructural, porque se encuentran paredes celulares. Es típico en el reino Plante. Bueno,
Hay un grupo de hidratos de carbono que recibe el nombre de hidratos de carbono modificados, porque tiene adheridos otras moléculas, que pueden ser lípidos, proteínas o un grupo funcional amino. Entonces, cuando hablamos de hidratos de carbono modificados, podemos mencionar los aminosacáridos. Como ejemplos tenemos galactosamina y glucosamina. Podemos hablar un tipo especial que sería la quitina, en este caso en su forma de N-acetilglucosamina. Acá, ¿qué monómero forma parte? Si hablamos de la galactosamina, hace referencia a que los monómeros sería galactosa. Y de la glucosamina está formado por moléculas de glucosa. Y la terminación amina hace referencia al grupo funcional amino que vamos a decir que reemplazó al grupo hidroxilo en los hidratos de carbono. En relación a la quitina que mencionamos, podemos decir que se encuentra en paredes celulares de hongos, también en el exoesqueleto de ciertos animales, de artrópodos. Y ahora mencionamos otro grupo de hidratos de carbono modificado que serían las glucoproteínas. Por el nombre nos damos cuenta que las glucoproteínas están formadas por glucosa o hidratos de carbono con proteínas. Y los glucolípidos serían hidratos de carbono asociados a lípidos. Bueno, habíamos mencionado también sobre los enlaces químicos. En hidratos de carbono, el enlace químico que le caracteriza sería el enlace glucosídico. Entonces, en hidratos de carbono mencionamos la clasificación, mencionamos las funciones, mencionamos también en qué grupos taxonómicos se encuentran. Bueno, en relación al otro compuesto orgánico sería el de los lípidos. ¿Cuál es la característica de los lípidos? Serían un grupo heterogéneo que son insolubles en agua y relativamente son solubles en solventes orgánicos. Podemos mencionar que los lípidos de importancia biológica son las grasas, fosfolípidos, los carotenoides, los esteroides y las ceras. Mencionamos entonces 5 lípidos de importancia biológica. Vamos a mencionar cuál sería algunas características de cada lípido de importancia biológica. En relación al primero, que podemos decir las grasas. Las grasas tienen otra denominación que sería triacilglicerol o triglicéridos. Una molécula de grasa o una molécula de triacilglicerol se forma por una molécula de glicerol unido a 3 ácidos grasos. Cuando hablamos de ácidos grasos, podemos clasificar en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen enlaces simples, o sea, están con el número máximo posible de átomos de hidrógeno. Cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, pueden presentar enlaces dobles, o sea, no tienen el número máximo posible de átomos de hidrógeno. Bueno, el otro tipo de lípido de importancia biológica sería el de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son componentes de las membranas celulares. Podemos describir que son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que son moléculas anfipáticas? Que tienen una región hidrofílica y otra región hidrófoba. ¿Qué significa el término hidrofílico? Que tiene afinidad al agua. Hidrofóbico hace referencia a que repele al agua. Entonces, un fosfolípido tiene estas partes.
sería una cabeza polar hidrofílica y una cola no polar hidrófoba. Entonces, acá tenemos cómo forma parte de las membranas biológicas, formando una bicapa lipídica. Bueno, el otro grupo de lípidos sería los carotenoides. Los carotenoides se pueden describir como pigmentos vegetales. Entonces podemos decir que típicamente se encuentra en el reino plante, típicamente. Podemos decir que participa también en la fotosíntesis de las plantas. Y cuando decimos que son lípidos es básicamente porque son moléculas insolubles en agua. Sabemos que los carotenoides, al ser metabolizados por un animal o el ser humano, va a convertir en vitamina A, se va a convertir en vitamina A. Y esa vitamina A en el organismo de un animal se vuelve a convertir en el retinol. Retinol, que sería el pigmento presente en los ojos, pigmento visual. Los esteroides, que son lípidos, que se compone de 4 anillos. ¿Cuáles son los esteroides de importancia biológica? Está el colesterol, podemos citar las sales biliares y también podemos citar las hormonas de reproducción. Bueno, el otro compuesto orgánico sería las proteínas. Las proteínas están formadas por monómeros de aminoácidos. Los enlaces que le caracterizan a las proteínas serían los enlaces peptídicos. Podemos mencionar entonces que los aminoácidos presentan dos grupos funcionales, grupo amino y el grupo carboxilo. Podemos clasificar también, vamos a decir, las proteínas. A ver, aquí encontramos las proteínas. Podemos clasificar de acuerdo a la función que presenta. Podemos encontrar entonces las proteínas llamadas enzimas, proteínas estructurales, proteínas de almacenamiento, proteínas de transporte, proteínas reguladoras, proteínas de movimiento y proteínas de defensa. Bueno, como se está por cortar, voy a enviar un nuevo link para que puedan ingresar y se pueda volver a grabar la clase así para que esté disponible para todas aquellas personas que quieren asistir otra vez a la clase y aquellas que no pudieron estar presentes hoy. En breve les paso el link a través de la compañera.